Este es el episodio número 100 de Podcast Agricultura y la verdad estoy bastante contento de haber llegado hasta este punto. Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yolmo Axayacat y en este episodio voy a hacer una breve recapitulación de lo que ha pasado en cuanto a números en la primera centena de episodios de este podcast. Pero antes de eso, pues quiero hacer una rápida introspección hacia el pasado. Este proyecto yo tenía pensándolo pues cerca de 2 años, si mal no recuerdo. Yo quería grabar un podcast de agricultura porque durante muchos años yo busqué podcasts de agricultura con los cuales me pudiera formar e informar sobre algunos temas en específico y no los encontraba. De hecho, antes de lanzar este podcast hice alguna investigación al respecto y los podcasts que habían no eran muchos y de esos la mayoría parecían no tener continuidad, es decir, tenían unos pocos episodios ya grabados algunos hace algún tiempo y pues no parecía como que le fuesen a seguir. Entonces decidí hacer Podcast Agricultura porque este es el programa que a mí me hubiera gustado escuchar cuando yo estaba estudiando la carrera y la maestría e inclusive durante mis primeros años laborales porque pues yo buscaba algo que me sumara. Cabe mencionar en este punto que yo escucho podcast desde hace más o menos 11 años. Me parece que empecé allá por 2009 cuando estaba terminando la carrera y me estaba inscribiendo en la maestría. Mi proyecto de maestría pues consistió en producción en invernadero en la Universidad Autónoma Chapingo en el departamento de fitotecnia. La carrera de horticultura pues me proporcionaron un invernadero de cerca de 1/3 de hectárea que era el que yo iba a manejar, a acondicionar para tener ahí dentro mi cultivo de experimento. Y recuerdo que eran durante esas largas horas en las cuales yo estaba acondicionando el invernadero, muchas de las cuales las pasé en solitario, pues que comencé a escuchar podcasts. Yo escuchaba mucho la radio, una estación por ahí del centro de México, pero empecé a escuchar podcasts en un iPod que me compré en un viaje a Estados Unidos, en un viaje cuando estaba en la carrera, y ahí pues en iTunes descubrí los podcasts, descubrí lo que había, es decir, todavía no había mucho, pues estaba surgiendo, y comencé ahí a engancharme a este medio de comunicación que me gustó bastante y con el cual ahora pues yo te quiero transmitir algunos conocimientos que podrían ser de utilidad, algunos temas en específico. También quiero pues hacer entrevistas con personas relacionadas con la agricultura que te pueden transmitir sus conocimientos. Ahora bien, quiero comenzar mencionando las estadísticas del podcast. En ningún otro episodio he mencionado ninguna estadística, este sería el primero y pues creo que las estadísticas van bastante bien. Cabe mencionar que Podcast Agricultura está disponible en las 4 principales plataformas de podcast, que es iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. En la cuestión de iVoox, al día de hoy, el contador me marca 3009 escuchas. En Spotify, que es la principal plataforma del podcast, me marca en este momento 6345 escuchas. En Apple Podcast pues tengo digamos un problema porque no me he metido de lleno a esta plataforma para ver cuántas escuchas tengo, es decir, no tengo todavía una cuenta para determinar que me diga la plataforma cuántas escuchas se han dado en esta plataforma. Y en Google Podcast solamente tengo 92 escuchas. Cabe mencionar que también Google Podcast fue la última plataforma en la cual publiqué el podcast y
la plataforma de administración que me da Google, yo realmente me inscribí hace poco, no lleva lleva un par de semanas que me inscribí aquí, entonces por eso todavía marca el contador pocas escuchas. Sin embargo, pues si sumamos las escuchas de las 3 plataformas en las cuales tengo estadísticas, al día de hoy el podcast lleva 9,446 escuchas, algo que me sorprende, porque la agricultura pues es un tema, digamos, no tan de nicho, pero bueno, no está al nivel, por ejemplo, de podcast de tecnología que pueden llegar a escuchar muchísimos miles de personas todos los días. Sin embargo, pues me emociona tener este número de escuchas, estoy cerca de las 10,000 y yo creo que inclusive ya las pasé porque hay gente que me ha comentado que me escucha a través de dispositivos de Apple. Ahora bien, aquí según los datos de iVoox, me llama la atención que pues el capítulo más escuchado después de la presentación obviamente es en el cual entrevisto a mi papá, la entrevista que le hago a mi papá, el profesor Aurelio Bastida de la Universidad Autónoma Chapingo. Eso me agrada bastante porque fue una entrevista muy buena, muy interesante y pues aquí se está viendo qué es lo que más se escucha. También está el de los fundamentos de la nutrición vegetal, el episodio 5. La entrevista con mi papá fue el episodio 38. En cuarto lugar está las ventajas de la producción hidropónica, que es el episodio 31. En quinto lugar, me llama la atención que está un episodio bastante reciente, fue la entrevista que le hice a Glenn Márquez y Jesús Portillo de la empresa Bioinnova, el episodio 94. En sexto lugar está la entrevista que le hice a Ramiro Andrade, que es especialista en floricultura, es el episodio 89. En séptimo lugar está que es el diseño agronómico de invernaderos, el episodio 63. En octavo lugar está el episodio 32, las desventajas de la producción en hidroponía. En noveno lugar está consejos para mejorar la fertilización de cultivos. Y en el décimo lugar está qué es la agricultura urbana, que es el episodio 46. Ahora, si nos vamos a Spotify, pues la cosa cambia bastante. El episodio más escuchado es el número 1, el de la problemática de las abejas. Ese episodio me gustó bastante porque es un tema que me parece de mucha importancia. En el lugar número 2 está la presentación del podcast. En el lugar número 3 está justamente el episodio 3 sobre el glifosato, el herbicida más polémico. En el cuarto lugar está los fundamentos de la nutrición vegetal, que es el episodio número 5. Y en el quinto lugar está el episodio de reguladores de crecimiento y estrés abiótico, que es el episodio número 4. Después me llama mucho la atención que está la entrevista que le hice a mi hermana, la ingeniera Violeta Bastida, quien nos habla sobre el papel de la mujer en la agricultura, que es el episodio número 68. Además, según las estadísticas, aquí me llama mucho la atención que en cuanto a los países en los cuales me escuchan, pues en primer lugar me llama la atención que está España, es decir, no está México, está España en primer lugar. Y México le sigue bastante de cerca, eso sí me llama mucho la atención, pues yo pensaría que mis principales escuchas están aquí en México. En tercer lugar está Estados Unidos, en cuarto lugar está Canadá, y luego sigue Irlanda, Paraguay y Colombia. Esos son países ya con un número importante de escuchas. Sin embargo, pues después de eso vienen... al final tengo 37 países de los cuales al menos una persona me ha escuchado. Eso es interesante, quiere decir que pues me están escuchando en varias partes del mundo y eso me alegra bastante. Respecto a las estadísticas de la población que me escucha, hay también algunas cuestiones interesantes. Estas las saco de Spotify. El 72% de los escuchas del podcast son hombres, el 24% son mujeres y hay un 5% restante que no está especificado. Dentro de los rangos de edad, hay 2 rangos de edad que son los que más me escuchan. Está el rango de edad entre 23 y 27 años con el 32% de escuchas. Y también está el rango de edad de 28 a 34 años con el 33% de escuchas. Además de estos 2 rangos, pues está el rango de 18 a 22 años con el 15% y de 35 a 44 años con el 14%. Ya
Después de 45 años, realmente me escucha un 6% y menos de 18 años, pues un 1%. Entonces, es interesante conocer la audiencia que tengo para definir qué tipo de contenidos y de qué manera me tengo que dirigir. Aquí en Spotify sí me llama la atención que la mayoría de escuchas sí son de México. En segundo lugar está Colombia, pero Colombia representa el 10% de lo que representa México. En tercer lugar está España, luego Chile, Estados Unidos, Argentina, Perú, Ecuador, Brasil, Canadá. Y aquí la lista de Spotify está muy similar a la lista de eBooks. Aquí hay al menos 36 países desde los cuales me han escuchado. Ahora bien, hay varias personas a las que les quiero agradecer por haberme apoyado de alguna u otra manera. Quiero agradecerle a Joel Hernández y Cuauhtémoc Vázquez de la Sociedad Mexicana de Especialistas en Agricultura Protegida, quienes fueron de los primeros en aceptar entrevistas para el podcast. También quiero agradecer a mi hermana Violeta Bastida, quien también participó con una experiencia profesional sobre el papel de la mujer en la agricultura, un tema muy interesante. A Cristian Yepis de agricomercio.com, un e-commerce agrícola que está despuntando bastante. A Víctor Rebolledo, quien representó a Grupo Reader, que se enfocan pues en agricultura de alta tecnología. También quiero agradecer a Ramiro Andrade, quien es especialista en floricultura en la zona de Villaguerrero, la zona florícola por excelencia en México. A Edgar Ramírez, quien representó a la empresa Eleven Rivers Growers y quien nos habló sobre inocuidad y responsabilidad social, un tema de mucho interés en la actualidad. También quiero agradecer a Glenn Márquez y Jesús Portillo, quienes constituyeron mi primera entrevista doble, es decir, a dos personas al mismo tiempo, y creo que salió bastante bien. Ellos trabajan en la empresa Bioinnova y nos hablaron sobre el uso de bioestimulantes. También quiero agradecer a mi amigo Yair López de Trembo, que es una red social agrícola que considero que está despegando bastante bien, y al profesor Ignacio Miranda de la Universidad Autónoma Chapingo, quien nos habló sobre el tema de introducción a la hidroponía. También quiero agradecer a mi papá, el profesor Aurelio Bastida, también de la Universidad Autónoma Chapingo, quien pues en la primera entrevista me habló sobre agricultura protegida, pero con él he tenido varios episodios, no tengo exactamente el número, lo he entrevistado unas 5 veces para el podcast, hay varios episodios que hago con él y la verdad lo que nos cuenta es bastante interesante. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecer también a Néstor Hernández, quien es el representante del sistema Productos Arzamora en la zona de Los Reyes, Michoacán. Él es especialista en berries y aunque su entrevista todavía no ha sido publicada, porque la publico la siguiente semana, pues quiero agradecerle por el tiempo, dado que ya está grabada y editada, lista para ser publicada. Y ya para concluir, pues un fuerte agradecimiento también a todas las personas que me contactan. Hay muchísimas personas que me contactan a través de blogagricultura.com para solicitarme apoyo con estadísticas tanto nacionales como internacionales, ya sea para tareas, ya sea para algunos análisis empresariales, pues con gusto les ayudo. También quiero agradecerles a todas las personas que están suscritas a mi boletín, el cual pues se los envío de forma esporádica y en especial a todos aquellos que me responden, que me dicen la situación en tal lado está así, necesito que me apoyes con esto o cuéntame qué podemos hacer en este caso. Muchísimas gracias también a todos los del boletín. Y esto es todo lo que les quería comentar el día de hoy, un breve resumen sobre el estado actual de Podcast Agricultura. Sin duda seguiré con este proyecto, trataré de mantener el ritmo de una publicación diaria de lunes a viernes. Se me está complicando un poco en estos momentos, dado que actualmente estoy vendiendo, digamos, 3 marcas. Estoy comenzando a vender 3 marcas, una de fertilizantes líquidos que es Blitzer. También estoy trabajando unos microorganismos elaborados por un profesor de Chapingo y un profesor del Poli. Y también estoy con una empresa de consultoría que es Bucosa, donde vendemos cuestiones de especialidades, es decir, hormonales, aminoácidos, algas, etcétera. Sin embargo, pues vamos a seguir adelante.
Yo quiero pedirte a ti que me estás escuchando que si algún episodio de Podcast Agricultura te ha resultado de interés, pues me ayudes a difundir este proyecto para llegar a más personas. Para los siguientes 100 episodios te tengo muchas más entrevistas, te tengo algunas alianzas, algunos proyectos que estamos ahí implementando con algunas otras personas del sector. Además, espero que de aquí al episodio 200 por fin ya haya publicado los cursos que estoy trabajando sobre fertilización de berries, sobre cálculo de soluciones nutritivas, sobre manejo de hortalizas en hidroponía. Muchísimas gracias por escucharme. Yo te espero el día de mañana con un nuevo episodio de Podcast Agricultura. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.